Buenas noches, bienvenidos a la Manzana de la Discordia. Buenas noches, mi querido Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Pues aquí, sobrellevándola en los tiempos de la 4T. Qué época más complicada, ¿verdad? Sí. Para todos. Para todos. Esto del COVID ha sido una perturbación universal. Esto es una perturbación universal agravada por decisiones que a mi juicio no han sido las adecuadas. Yo comparto por entero eso. Yo creo que si bien los hechos de la naturaleza son incontrolables y en ese sentido no tuvieron origen aquí, el enfrentamiento de esa situación por parte de los diferentes países y gobiernos sí traza todo un abanico. Y coincido contigo en que el manejo local de la situación ha sido desafortunado. Yo te diría que le han dado, digamos, prioridad y se entiende hasta cierto punto a no detener la economía. Es una medida muy impopular, lo saben, entonces han tratado de aguantar hasta el máximo, porque hay gente que efectivamente, si no sale a trabajar, no come. Así es. Y mucha gente en este país. Sin embargo, si uno se pone a compararse con lo que están haciendo en otros países, pues yo siento que estamos demasiado laxos en ese tema. Es decir, seguimos en semáforo verde y los 3, 4 últimos días hemos tenido día tras día récord de contagios. Más y más. Es cierto que como lo subrayan a manera de justificación de no irte a otro semáforo, al semáforo amarillo o al naranja, es cierto que no es tan letal como las otras cepas, esta Omicron. Sin embargo, por lo que vemos en otros países, puede llegar a saturar los servicios, a rebasar los servicios de salud. Ya tuvimos ese problema alguna vez, sí, y podríamos volverlo a enfrentar. Vamos a ver si, como dice el presidente, ya vamos de salida, que a mi juicio es un comentario muy a la ligera, porque a él personalmente no le pegó pero no a todo mundo. Hay gente que ni siquiera tiene síntomas. Eso lo sabemos desde que inició la pandemia. No a todas las personas les pega con la misma intensidad. ¿Qué es lo que define que a una persona la mate y a otra ni siquiera le dé calentura? Pues esos son temas que todavía no conocemos, Pepe. Sí, son un sinnúmero de condiciones muy individuales que va diferenciando el modo como reaccionamos ante el hecho. Y coincido contigo, no ha de ser fácil tomar decisiones en un marco así. Por un lado tienes un interés de la salud que es prioritario, por otro lado la economía pues es vital, pero es la obligación del gobierno tomar esas decisiones, por difíciles que sean. Y en ello se juega su prestigio y su acierto, ¿no? No decimos que sea fácil, claro que no lo es, ¿no? Pero el gobierno tiene los recursos y las facultades para tomar decisiones y se confía que tenga la sabiduría y el tino para tomar buenas decisiones. Y yo creo que eso es lo que estamos cuestionando. Quizá no estamos muy conformes con la sabiduría y el tino con el que lo han manejado. Y aquí sí, una rayita de diferencia hacia un lado o hacia el otro puede hacer mucha diferencia. Mi querido Pancho, te propongo que platiquemos un tema que está sobre la charola y que tiene ocupados a los medios en las últimas ya semanas, si no es que meses, que es el conflicto con el INE, ¿no? A ver, para beneficio de nuestro público, esto es la revocación del mandato, como ustedes bien saben, es una iniciativa del hoy presidente para incorporar la figura de que los mexicanos, en este caso, que estuviesen inconformes con la gestión del presidente en turno, pudieran promover una votación organizada por el INE, es decir, profesional, técnica, capacitada, para que se recogiera la voluntad popular en torno a si debe continuar o no. Esa fue la modificación constitucional original. Estamos ya muy lejos de eso. Han pasado muchas cosas, como una novela por entrega, ¿no? El presidente decidió, aquí no vamos a especular, decidió que lejos de ser la parte pasiva que se enfrentara a una posible revocación promovida por los inconformes, él tomar la iniciativa de organizarla.
ahí queda la pregunta, ¿cuál ha sido la motivación? Pero por otro lado, si bien es el interesado, resulta que su Secretaría de Hacienda, porque la Secretaría de Hacienda depende del presidente de la República, decidió recortarle la solicitud presupuestal del INE. Es decir, el INE está entre la espada y la pared, tiene la obligación de realizar algo con ciertos estándares jurídicos y técnicos y al mismo tiempo no se le dan los medios, con lo cual el INE queda atrapado. Frente a esa situación, el INE dijo, bueno, vamos a ir ante los tribunales para que los tribunales deliberen si nos deben dar o no los recursos adicionales. Y en lo que resolvía, el INE tomó un acuerdo de pausar las acciones hasta esperar esa situación. Al parecer, este acuerdo del INE irritó al gobierno, quien soltó una andanada en contra del INE, ¿no?, acusándolo de todo lo que se pueda acusar. Bueno, llegado el momento, estamos en un capítulo novedoso de este conflicto, porque ahora, mientras el INE está en este diferendo, el gobierno de la República ha decidido tomar la iniciativa que dio a conocer ayer, y es plantearle al INE un ejercicio de cómo pudiera recortar y cómo pudiera ahorrar para hacerse de fondos para hacer esto a base de una serie de recortes. Curiosa, es un acomedimiento peculiar, se agradece que alguien piense por ti. Cuando el INE recibe este anteproyecto de lo que el gobierno le sugiere que puede hacer, la respuesta del INE es, pues simplemente no procede, porque es una propuesta, digamos, no versada, no conocedora y por tanto desatinada. Bueno, estando como están las cosas, ¿tú qué opinas? Pues mira, de entrada te diría que da lugar a sospechas esta actitud del gobierno de querer forzar la realización de la consulta para la revocación de mandato, que es un ordenamiento constitucional, y al mismo tiempo negarle los recursos para que ésta se realice con todo lo que se requiere, un ejercicio de esta naturaleza a nivel nacional. Sí, como está por mandado. ejemplo, 165,000 casillas, claro, se tendrían que instalar. Si no les dan el dinero, pues van a tener que reducir hasta en un tercio el número de casillas, lo que va a implicar mucho menos votación. ¿Qué te sugiere esto? Pues que es más fácil, mucho más fácil manejar una situación con mucho menos casillas que una situación con una elección equiparable a las que hemos tenido cada 6 años o las mismas intermedias, que son nacionales. Me decías tú en tu intervención, ¿cuál es la motivación? Porque suena un poco esquizofrénico, ¿sí?, que sea el propio presidente el que esté impulsando este ejercicio y que sea la oposición la que está, digamos, en contra de que se realice, con el alegato, por cierto, no sin fundamento, de que es un ejercicio que nos va a costar alrededor de 3.800 millones de pesos, que bien podría canalizarse. Iniciamos el programa con el tema de las vacunas y el COVID y las pruebas, para aliviar ese problema, o para los niños con cáncer. Niños que hace ya muchos años, 2 años por lo menos, 3 incluso, tienen ese problema de que no les llegan los tratamientos, no hay tratamientos para el cáncer, y hay ya, pues sobre este tema, una verdadera tragedia en México. ¿Qué busca el presidente al insistir en que la democracia es un ejercicio de democracia participativa? Pues busca un refrendo, no una revocación. Busca, digamos, espejito, ¿quién es el más bonito? Y ese capricho, porque es un capricho, Pepe, pues a mí me parece inútil, porque yo no creo que nadie dude aquí en este estudio, en TV Azteca o más allá, en todo el país, el resultado. Todo el mundo ya lo sabemos. Y te lo puedo adelantar.
lo van a, López Obrador, el resultado que de ese ejercicio surja es que se quede hasta el final de su sexenio, que es lo correcto, porque los mexicanos lo eligieron, yo no voté por él, por 6 años. ¿Por qué metes un ejercicio de revocación de mandato al tercer año? Entonces, hay ahí, te digo, un ejercicio de vanidad del propio presidente, de ver, miren cómo soy popular, quiere mostrarle a la gente que es muy popular, y muchos ven en esta insistencia el primer paso para una reelección, cosa que francamente yo sí no creo, Pepe. Hablando de especulaciones, cabe otra especulación que no es muy diferente de la que tú dices, y es, una de las preguntas que está en el ambiente es, ¿cómo es posible que el presidente tenga tal aceptación en las encuestas, cuando en las propias encuestas la calificación de su gobierno ha ido bajando? Entonces, ¿cómo es posible que se siga avalando a la persona del gobernante cuando se crece la inconformidad con su gobierno? Muchos se hacen esta pregunta. Pero en cualquier caso, si analizamos eso, podríamos pensar que el presidente está inquieto frente a esas cifras. Él está a salvo en lo personal porque las encuestas le favorecen, pero él sabe que su gobierno está siendo crecientemente cuestionado. Y esto va de la mano con la falta de resultados o con resultados negativos. Entonces, una versión atenuada de la especulación es, ¿por qué quiere una ratificación? Pues porque necesita aire, ¿no? O sea, vean cómo, pese a todo, ¿no?, sigo teniendo el apoyo para permanecer en el cargo. Y esto me da aire porque tiene 3 años por delante y tiene la gran decisión de su sexenio, que es la sucesión presidencial, en donde se juega la continuidad o no del movimiento. Entonces, las dos interpretaciones van de la mano. ¿Es un capricho? Creo que sí. Y también es una necesidad. Él siente la necesidad de tener aire. Para él. Claro, para él. El Eso es lo curioso. El país no necesita. Porque el diseño de la fórmula es un instrumento en manos de los inconformes para que puedan expresar la inconformidad. Él ha hecho de un instrumento para otros un instrumento para sí. Técnicamente, cuando una cosa diseñada para un propósito se usa para otro, cabe la expresión se pervierte. Aquí hay una perversión de un medio constitucional. Pero bueno, como tú dices, de la misma manera que él incentivó la recolección de firmas, estamos seguros que él y su gobierno incentivarán el que acudan a la urna y por supuesto el resultado es el que tú dices. ¿Quiénes masivamente asistirán? Pues aquellos que son el soporte electoral del presidente. Y por tanto el resultado sea eso. Todo a un costo de nada más 3.900 millones de pesos. Yo no sé si tú recuerdes el ejercicio que se hizo de consulta con lo del aeropuerto cuando ya era presidente electo. Sí. Pues tú ibas a las urnas y eran auténticos mítines pro López Obrador. Sí, así es. O sea, aquello no era que te formas y tienes opciones y votas por uno u otro partido. Eran mítines. Sí. ¿Quién acudió a esa encuesta, Patito, por la cantidad de gente que votó que fue así que decidió que el proyecto Faro del sexenio anterior se fuera al carajo, porque eso fue lo que ocurrió, a un costo altísimo? Altísimo. El gobierno dice que nada más fueron 100,000 millones de pesos, la auditoría habló de 300,000 millones, y luego ante las presiones que sufrió el auditor David Colmenares, pues se echó para atrás y el propio Colmenares dijo, no, nada más costó 125,000 millones. Cosa muy rara, ¿no? Muy rara en la auditoría, porque quienes hicieron el primer cálculo, pues es gente que ya tenía mucho tiempo trabajando ahí y que sabe hacer las cosas. Pero bueno, ese capítulo ya quedó atrás. Oficialmente solo se perdieron alrededor de 100,000 millones de pesos y que se van a recuperar, según el propio presidente, con los bajos costos y la mano de obra que ofrece el ejército en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, Pepe. Entonces, quiero volver un segundo al tema de esta confrontación con el INE, que a mí me parece es un tema grave para el país. Delicado, sin duda. Muy delicado.
estás desprestigiando al árbitro electoral, al árbitro que sin más discusión y reconociendo los resultados lo llevó a la presidencia de la República. López Obrador ha sido el presidente que más rápido ha sido reconocido. Así es. El mismo día, Anaya y Meade lo reconocieron a horas de haber cerrado las casillas. Incluso Meade no había pasado ni una hora cuando ya estaba en la televisión reconociendo que había perdido las elecciones, y una hora después fue Ricardo Anaya, si mal no recuerdo. Entonces, de ese lado no puede haber quejas. ¿Están enojados? Sí. ¿Por qué? Porque castigaron, digamos, a Félix Salgado Macedonio en Guerrero, quitándole la candidatura por no haber presentado su reporte de gastos de pre-campaña, que en un principio negó y luego se vio que sí había habido pre-campaña, porque en aquel entonces decían que no. Y luego también a Raúl Morón le ocurrió lo mismo en Michoacán, sí, también por el mismo motivo. No presentó reporte de gastos de pre-campaña, y el INE ahí, con todo respeto para todos los que se enojaron, aplicó la ley. Porque bueno, claro, el reglamento lo dice claramente, que si no presentas... Lo que sin duda hemos vivido es un clima de confrontación y de agitación permanente. El signo de esta gestión presidencial, de esta gestión gubernamental, ha sido la provocación, ha sido la polarización, ha sido la movilización. El presidente va pepenando en el camino cualquier motivo que le sirva a mantener movilizada a su base electoral y confrontada, porque parece ser que ese es, digamos, el leitmotiv que le permitió llegar a la presidencia con tal cantidad de votos, y en él confía para sostenerse y para prolongar su mandato. Se nos acaba el tiempo, mi querido Pancho. Pues sí, seguiremos lamentablemente platicando sobre ya esto. Platicaremos de... Entre tanto, cuídense. Esto, Pepe, todavía va a dar mucho de qué hablar. Así es. Tema tendremos, lamentablemente. Cuídense, cuidémonos todos. Esto no se ha acabado, tenemos que cuidarnos. Buenas noches.